Vamos a comenzar el culto del día 16 de agosto. Bendito seas tú, oh Jehová. Tuya es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Vamos a tener un tiempo de oración a Dios. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar que en Cristo
hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por todo lo que tú haces, nos permite existir, dándonos amor, misericordia, bendición a todas las iglesias. Queremos adorarte con todos nuestros corazones y elevar gratas alabanzas, Señor. Queremos que nos examines nuestros corazones, nos renueves y nos perdones, porque de algún modo o forma pecamos contra ti. Por eso necesitamos santificación. Gracias por la vida de Pastor Pablo y la pastora Sofía. Y en este día usa, Espíritu Santo, al pastor o a la pastora con un mensaje de la Biblia. Que tu palabra nos llegue lo más profundo de nuestros corazones y sean de muchas bendiciones, tanto para los jóvenes, niños, personas grandes de edad y todas las iglesias. Así también, o quizás haya algunas personas que por primera vez esté escuchando este mensaje, que es de la palabra de Dios, y sea de muchas bendiciones. Gracias, amén. Hemos aprendido sobre el éxodo de Israel y su viaje por el desierto durante 3 meses a través del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entre ellos estaba Moisés, el líder más grande del Antiguo Testamento establecido por Dios. Hoy veamos la vida del ministerio de salvación de nuestro Señor Jesucristo escondido en la vida de Moisés. Vamos a leer todos juntos Hebreos 3, 5 a 6. Así dice la palabra de Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oremos. Dios de providencia, te damos muchas gracias por salvarnos de la esclavitud del pecado del mundo pecaminoso representado en Egipto y por trasladarnos a la nueva tierra de tu promesa. Por favor, ayúdanos a escuchar, aprender y cumplir la palabra del pacto del único Salvador Jesucristo. Amén. Por la gracia de Dios, el viaje de los israelitas desde Egipto, la tierra de la esclavitud, a Canaán era cerca, pero se hizo un recorrido demasiado lejano. Dios designó el día que salió de Egipto, la primera Pascua, como el primer año de Israel. El Dios que salvó a Israel de Egipto los llevó a Sinaí y los estableció allí durante aproximadamente un año e hizo un pacto con ellos, dándoles la ley
y los estatutos del sacrificio, y se convirtió en su Dios, Israel, en la nación sacerdotal que distingue entre todas las naciones a través de la obediencia a la palabra. Era para calificar como pueblo de Dios a través de la transmisión de la ley y el establecimiento del tabernáculo para que pudieran escapar del pecado y ser gobernados por Dios y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La primera generación del Éxodo, los que salieron de Egipto como pueblo de Dios al desierto de Sinaí, llegó a Cades Barnea, la entrada a Canaán, guiados por la columna de nube y fuego enviados por Dios 2 años después de dejar Egipto. Dios les ordenó a entrar con valentía y conquistar la tierra prometida, pero Israel envió a 2 espías para registrar la tierra de Canaán y luego se resintió de Dios y quiso regresar a Egipto. Dios los trajo de regreso al desierto para que tuvieran tiempo suficiente para meditar, aprender y comprender la palabra de Dios. La generación del Éxodo, que no creyó en las palabras de las bendiciones y promesas de Dios, desobedeció, se quejó y pecó constantemente, y sus vidas terminaron en el desierto, excepto Moisés, Josué y Caleb. Después de 38 años de un largo viaje en el desierto a través de numerosos entrenamientos y pruebas, la nueva generación se reunió en la llanura de Moab, el río Jordán, frente a Canaán, la tierra de bendición. Israel ignoró el plan de Dios e insistió en enviar 12 espías como quería, y Dios lo permitió. Estos 12 espías que fueron enviados a Canaán para investigar no era gente común. Eran 12 jefes, líderes y príncipes que representaban cada tribu de Israel. También eran personas que fueron elegidas por Dios, y eran 12 entre más de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Entre ellos, solo Caleb y Josué vieron lo que Dios planificó. Pero naturalmente, cuando los 10 espías hablaron mal acerca de la tierra de Canaán, todo el pueblo les creyó y se quejó a Dios. Esto nos hace pensar y considerar nuestra vida y situación. ¿Soy pastor, anciano, líder o servidor de una iglesia? ¿O soy la cabeza o madre de un hogar? ¿Cuál es mi postura en tal posición ante las promesas y plan de Dios? ¿Cuáles son mis palabras que salen de mi boca acerca de la voluntad de Dios en ciertos sitios como nuestra iglesia o nuestro hogar? ¿Soy animador de Dios que alienta a mis hermanos en Cristo o mi familia para que permanezcan en la vida? ¿O soy desalentador que disuade a mis prójimos y a mi familia para que se alejen de Dios? Entre los 2 espías, ¿cuál fue la diferencia entre los 2 y 10 que determinaron distintas conclusiones sobre la tierra que exploraron en las mismas condiciones? Todos los que tienen papel de liderazgo deben admitir que sin conocer la palabra revelada de Dios pueden estar en el riesgo de no poder distinguir entre la verdad y lo que no es. Por estas razones,
Dios nos ha dado la palabra y el Evangelio para llevarnos a la verdad y a la vida. Aquellos que se han convertido en líderes tendrán que aprender y obedecer la palabra con más fervor. No solo pastores, líderes, ancianos de la iglesia o padres de un hogar. Como congregación o como hijos, nuestros oídos siempre deben estar inclinados a Dios y no a los hombres, como todo Israel que lloró toda aquella noche después de haber prestado su oído a las palabras de quejas, desalientos, para finalmente perder la bendición de entrar a la tierra prometida por Dios, donde fluye leche y miel. Por tanto, para que podamos ver y escuchar con precisión, tendremos que escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿cuáles son las palabras que salen de su boca y que escuchan? ¿Su boca mata o salva vidas? ¿Sus oídos están escuchando la verdad o reciben toda clase de quejas y hablan mal de toda la situación? Si alguien se queja, ¿tienen el valor de detenerlo para que no pequen contra Dios? Si alguien te dice que dejes de quejarte, ¿puedes humillarte y hacer silencio para salvar a tu hermano? Entonces, participaremos activamente para la comunidad de fe en Cristo Jesús que vence este mundo malvado. Solo es posible cuando miramos absolutamente a Dios, porque nuestro Dios es fiel, que nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él quiere que tengamos boca que proclama el Evangelio de Cristo y que da gracias siempre a Dios. Él quiere que tengamos los oídos que prestan atención y escuchan con precisión la palabra de Dios. Dios tiene un plan para nosotros, pero como hizo a Israel, nos da la oportunidad de elegir, es decir, nos ofrece de rechazar o aceptar y no nos insta, sino espera, porque en una relación íntima, la obediencia y el amor es espontánea. ¿Cuántas personas eran de la nueva generación que entró a la tierra de Canaán, excepto Caleb y Josué? El primer censo de la primera generación del Éxodo se muestra en Números capítulo 1, realizado aproximadamente un año después, en febrero del segundo año, resultando de una población total de 603.550 en Israel. El capítulo 26 de Números muestra el censo de la segunda generación del Éxodo en las llanuras de Moab, después de que la primera generación del Éxodo desapareciera en el desierto durante 38 años desde Cades Barnea, y el número fue de 601.730. Este número solo cuenta a hombres mayores de 20 años. En el antiguo Israel, las mujeres y los niños menores de 20 años estaban excluidos del censo, por lo que calculamos que si una familia tiene 4 miembros, ya serían más de 2.400.000 personas. Esto se debe a que el propósito del censo es principalmente imponer impuestos y aclarar las obligaciones sociales y los derechos para luchar en la guerra. Aunque la primera generación murió durante 40 años en el desierto, la segunda generación antes de entrar a Canaán también fue aproximadamente el mismo número. El hecho de que la población no disminuyó durante 40 años en el desierto, donde no había agua ni comida, fue el resultado del amor de Dios que los alimentó y los vistió con gracia. Fue la determinación y la voluntad de Dios
que no cambiaría según el comportamiento de Israel. Las razones por las que Dios prometió que les daría una tierra de bendición es porque Él los eligió y porque los pecados de las naciones en la tierra de Canaán desbordaron en maldad y Dios decidió expulsarlos. A través de sus 3 sermones, Moisés insta a su pueblo a servir al único Dios, el Dios altísimo de poder que obra en la historia humana para sus elegidos. Y pide a la nueva generación que no repita la misma incredulidad y errores como la generación anterior, sino que solo obedezca las palabras del pacto con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. También hizo hincapié en servir solo al único Dios santo en el tabernáculo, el lugar elegido. Moisés advirtió de que si no vivían de esta manera, Israel estaría en la misma situación que las naciones que Dios expulsó de la tierra. Todo lo que sucedió a Israel es para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Una cosa a tener en cuenta al leer la Biblia es no enfocarse en cada evento y en cada persona, porque todos los profetas del Antiguo Testamento testifican de Jesús. Hechos 10, 42 y 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesús nos ha entregado a anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya han muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Esto se debe a que no solo a los profetas del Antiguo Testamento, sino también cada libro, capítulo y versículo de la Biblia testifican de Jesús. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros estudiamos la Biblia con mucho cuidado porque creemos que así podemos alcanzar la vida eterna. La Biblia habla de Jesús, por lo que debemos encontrarnos con Jesús cada vez que leemos o estudiamos la Biblia. El escritor de Hebreo dice, según el texto de hoy, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. En el Pentateuco no debemos mirar solo el éxodo de Israel, su desobediencia o la lealtad de Moisés. No es la enseñanza de la Biblia. En cada uno de los 5 libros escritos por Moisés debemos encontrar a Jesucristo. Estoy a punto de cerrar Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Las vidas de Moisés y Jesús se parecían de muchas maneras. Moisés profetizó la palabra de Dios y Jesús vino a esta tierra y cumplió la palabra profética. Es decir, Moisés es la sombra y Jesús
es la realidad. Cuando nació Moisés, el faraón, rey de Egipto, ordenó la muerte de los bebés varones recién nacidos, temiendo el aumento de la población de esclavos. Israel, entonces sus padres escondieron a Moisés en secreto y lo criaron durante 3 meses. Herodes, que era rey de Judá en la época de Jesús, mató a todos los niños varones hebreos menores de 2 años por las palabras de los magos de que había nacido el rey de los judíos. En la matanza de Faraón, Dios hizo que Moisés escapara al palacio real del Faraón, y en la mortandad de Herodes, Dios permitió que Jesús huyera a Egipto con sus padres. Herodes era descendiente de Edom, quien fue designado por el Imperio Romano como rey de Judea para gobernar indirectamente a los judíos, pero los judíos no lo aceptaron por ser extranjero. Entonces, Herodes amplió el templo en Jerusalén para ganarse su favor y utilizó una política preferencial por la religión judía, pero su excesiva lealtad a Roma no ganó el corazón de los judíos. Además, estaba orgulloso de ser un hombre que respetaba la ley mosaica, pero no vivió para obedecer la ley. Sin embargo, el templo ampliado por Herodes enorgullecía a los judíos, y un discípulo de Jesús alabó el templo en Jerusalén, diciendo al Señor: «Maestro, mira estos magníficos edificios. Observa las impresionantes piedras en los muros». De esta manera, al matar al bebé Moisés y al niño Jesús, Satanás quería evitar que se cumpliera el plan de salvación de Dios, pero estos eventos muestran claramente que nadie puede interferir con el propósito redentor de Dios a través de Jesucristo. Isaías 14, 24, luego 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo: «Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado». Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendido, ¿quién la hará retroceder? Moisés obedeció el mandato de Dios y salvó a Israel de Egipto, y después de 40 años de vida en el desierto, llegaron a la llanura de Moab. Desempeñó un papel al mostrar de antemano cómo Jesús, quien aparecería como Salvador en esta tierra en el futuro, dirigirá la obra de salvación. Leeré Hechos capítulo 3, versículos 22 a 24. Porque Moisés dijo a los padres: «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y todas almas que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días». Moisés era un profeta, pero también poseía el sacerdocio. En Levítico 8, según el orden de Dios, Moisés estableció un sistema de sacerdocio al asignar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes y poseer el primer sumo sacerdocio. Levítico 8, 15 y 17. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Mas
el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Compararemos esto con el sumo sacerdocio de Aarón. Levítico 16, 18 y 27. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. También tenía la realeza. Levítico 8:4. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando Moisés hizo lo que Dios le ordenó, todos los israelitas se reunieron a la entrada del santuario. ¿Quién puede dar la orden para que todo el pueblo se reuniera si no es el rey o por mandato del rey? En aquel tiempo Israel tenía la política teocrática y Moisés era el representante de Dios. A su vez, para Israel era como un rey. Fue también el libertador de los israelitas y el mediador de Dios. Moisés, quien salvó a Israel de Egipto, era rey, profeta y sacerdote, pero en la misma naturaleza que la nuestra, era un pecador imperfecto. Después de la era de Moisés en el Antiguo Testamento, estos tres oficios fueron ungidos y establecidos por Dios. Pero dado que solo los levitas fueron hechos sacerdotes, reyes solo en el linaje de Judá, nadie podía tener tanto el sacerdocio como el reinado. En cada campo al que fueron asignados, asumieron tres tareas distintas. Jesús es superior a Moisés. El diccionario dice que el nombre de Jesucristo resulta de la unión de Jesús, que significa Salvador, con Cristo, que significa ungido, nombre griego del Mesías, personaje prometido por los profetas del Antiguo Testamento y ardientemente esperado por los judíos. Decir que Jesús es el Mesías, Cristo o el ungido significa que Jesús es rey, profeta y sacerdote. Jesús es rey de los judíos y el rey de reyes. La monarquía gobernada por reyes es el sistema político más antiguo de la historia de la humanidad, e incluso cuando nuestro Señor Jesús estaba en esta tierra, todas las naciones tenían sus reyes. La razón por la que la monarquía desapareció gradualmente de la era moderna es que muchos reyes monopolizaron el poder y acosaron al pueblo. Aunque nuestro Rey Jesucristo era Dios, el Creador, vino a esta tierra en la misma forma humana que nosotros y nos salvó de la esclavitud de Satanás, que es nuestro antiguo amo, que es peor que los reyes malvados de la tierra, y nos hizo esclavos de la justicia. Él es el único Rey bueno que quiere conducir al reino de Dios para siempre, sin tristeza, lágrimas ni sufrimiento. Por lo tanto, conozcamos bien sus intenciones y voluntad y sigámoslo como nuestro Rey eterno mientras nos distanciamos del pecado y seamos gobernados por la palabra, convirtiéndonos en su pueblo eterno. Los sacerdotes representaban a los seres humanos en la casa de Dios, el tabernáculo,
ofrecían sacrificios a Dios para expiar los pecados humanos y desempeñaban un papel de mediadores entre Israel y Dios. Después de imponer sus manos sobre la bestia limpia que Dios había designado por medio del sumo sacerdote e imputar los pecados de Israel, la carne se quemaba en el altar y se rociaba la sangre de la víctima para perdonar los pecados de Israel y abrir el camino a la comunión con Dios. El camino de la expiación eterna para todos los pecadores fue abierto porque nuestro Señor Jesucristo, el gran sacerdote, se convirtió en el Cordero inmolado de Dios, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por eso ya no necesitamos los sacrificios de animales. Hebreos 5, 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A través de su sacrificio, nuestros pecados fueron perdonados para siempre, y a través de él, nosotros, que éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados, liberados del mundo inicuo, y nos convertimos en hijos de Dios. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús también era profeta. El significado de profeta se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones, y como consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos. El profeta posee cualidades de intercesor por el pueblo ante Dios y a su vez el mensajero de su palabra. Su carisma de interpretar la historia desde la perspectiva de Dios recibe el nombre de don de profecía. Jesús es el profeta que predica la palabra profética de Dios y es la esencia de la palabra perfecta para ser entregada. Porque ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos comunica por medio de su único Hijo Jesucristo, porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Hebreos 1, 2. Y estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Él vuelva, juzgará a cada hombre según sus obras por la palabra de Dios dada a través de Él, quien es el gran y último profeta. Reconocer el oficio profético de Jesús significa creer que todo lo que predica es la verdadera y fiel palabra de Dios. Reconocer su sacerdocio es creer que nuestros pecados están perdonados y reconciliados con Dios y que están libres de la ira de Dios. Reconocer su realeza es creer que todo lo que tenemos, incluso nuestras vidas, le pertenece a Él y que debemos obedecer y ser gobernados por su palabra. Amados hermanos, somos los llamados por Dios a través de Jesucristo, quien es el profeta, sacerdote y rey. No debemos vivir para el beneficio de nuestra vida personal, sino que debemos imitar la vida de Jesús y ser leales
solo obedeciendo la palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque levantó al Señor Jesucristo como nuestro sacerdote y nuestro mediador. Tomemos a Jesucristo como nuestro Rey y aceptémoslo con gratitud por su gobierno. Así cumplamos la voluntad de Dios y vivamos una vida santa que glorifique a Dios en este mundo donde el pecado es desenfrenado. Oremos. Dios de misericordia, gracias te damos por permitirnos acercarnos a tu palabra divina. Cuando leemos la Biblia, por favor, danos sabiduría y entendimiento para que podamos encontrar a nuestro Señor Jesucristo en cada libro, cada capítulo y en cada versículo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Para salvar al mundo hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, idlo a rescatar. Aún a la edad madura, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que a muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche y nadie puede trabajar. Continuamos con los anuncios. Informamos que continuaremos compartiendo el culto por este medio hasta que la situación actual se normalice. Compartamos el link con nuestros conocidos, amigos y familia. También nos cuidemos del COVID-19, no dejemos de usar barbijo y elementos de higiene personal. Mantengamos la distancia social y oremos por nuestro país y por nuestra provincia. Informamos que en algunos hogares se está realizando el culto familiar y estudios bíblicos, como así también la meditación bíblica. Invitamos a los jóvenes a que participen de la reunión virtual que se realiza los sábados a las 18 horas. Así de esta forma puedan aumentar su fe, recordando que son animadores de Cristo. Los animamos a tener un tiempo de oración y meditar la palabra, recordando que la palabra es nuestro alimento espiritual. Hermanos, no nos olvidemos de realizar la meditación bíblica diaria y también es muy importante hacer el trabajo práctico. En caso de no recibirlo, comunicarse con un líder. Por último, la Iglesia invita a toda la congregación a leer y meditar todos los días la palabra de Dios, teniendo un tiempo de oración con Él. Vamos a finalizar el culto
con la oración final. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca en todos aquellos que creen que el Señor Jesucristo es el Rey, sumo sacerdote y profeta, y se someten a Él desde ahora y para siempre. Amén.